Buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este webinar titulado Potencial de ventas, la clave de la negociación con tu banco. Para agilizar la sesión, les pedimos sean tan amables de mantener sus micrófonos y cámaras apagados y utilizar la sección de preguntas y respuestas o el chat para compartir sus dudas e intervenciones. Muchas gracias. Bien, a continuación me voy a permitir presentar a ustedes al actuario Alberto Salvador López. Alberto es actuario de la UNAM y tiene una maestría en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Así también ha cursado diferentes programas de posgrado en instituciones de México y del extranjero. Cuenta con 34 años de experiencia en puestos directivos en la banca, habiendo ocupado puestos de director de banca empresarial, banca corporativa, banca comercial, banca patrimonial, banca para la pequeña y mediana empresa, banca regional, banca de gobierno y también para seguros, para Banorte, Bancomer, Banca Promex y Banco del Atlántico. Ha sido presidente y miembro de comités de créditos y empresariales a nivel regional y nacional. Fue miembro del Consejo de Administración de Cometra, del Consejo Mexicano de Comercio Exterior y de la Universidad de las Américas Puebla. Alberto actualmente es socio cofundador de la empresa Delta Advisors, dedicada al asesoramiento de empresas para mejorar su estructura financiera. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos este día en este esfuerzo para orientar a nuestro auditorio en relación a la reestructura de sus créditos con la banca. Muchísimas gracias, Alberto, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que me están escuchando. Antes que nada, quiero agradecer al Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de CESA Universidad, del Centro de Estudios Superiores de San Ángel. Le agradezco a Rafa, a todo su equipo, a Mauri, a Gabriel, el que nos hayan hecho esta invitación a la firma Delta Advisors, y en lo personal aprecio mucho que nos den esta oportunidad de compartirles algunos conceptos, reconociendo antes que nada la labor que el CID y que CESA Universidad hacen en pro de la sociedad, su preocupación para que las cosas vayan mejor para todos, y nuevamente gracias, Rafael, por invitarnos. Por aquí les voy a compartir la pantalla. Espero si me pueden confirmar que la ven muy rápidamente. Sí, ya la estamos viendo. Sí. Perfecto. Bueno, como dice el título de la pantalla del webinar y la invitación de Rafa, nos parece muy importante en este momento entender cuáles son los términos con los cuales podemos negociar con los bancos, pero también con otro tipo de entidades, inclusive con clientes y proveedores, los temas que tienen que estar relacionados con el crédito. Pasamos por un momento sumamente especial y hay que tomar algún punto como base que nosotros denominamos el potencial de ventas, y que pensamos que a partir de ahí se puede establecer cualquier negociación en muchos sentidos. Agradezco la presentación que hiciera de mí, su servidor Rafa. Aquí esta primera lámina nos muestra lo que suelen ser las explicaciones cuando vamos a alguna conferencia que es dada por un economista. Yo no soy economista y por ello no los voy a aburrir con algunos números. Cuando queremos posicionar a nuestra empresa y cuando queremos hacer un diagnóstico de la misma, pues generalmente
se habla primero del entorno mundial, ¿no? ¿Cómo le está yendo al mundo? ¿Cómo van las variables macroeconómicas a nivel mundial? Después, lo que es la parte del entorno nacional, cómo va el país dentro de ese entorno, el sector al que pertenecemos y finalmente nuestra empresa dentro de ese sector, cómo se maneja. Si hiciéramos nosotros un resumen muy rápido, no pretendo yo aquí augurar nada ni explicar a profundidad ningún detalle, diríamos que el día de hoy el entorno mundial es sumamente extraño. Por primera vez en nuestra generación vivimos una crisis en la cual las variables no son del control humano. Ustedes recordarán que hubo crisis económicas y financieras. Recuerden antes de la pandemia, cuando el Brexit o cuando Grecia se quería salir de la zona euro o la deuda de Italia, el efecto tequila en México, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas crisis venían acompañadas de errores humanos y aunque se ceñía sobre las mismas cierta incertidumbre o volatilidad, la verdad es que en un plazo razonable de tiempo se corregía porque las variables eran del control humano. Esta pandemia, pues no la puede controlar el humano y por ende, al no tener las fechas ciertas ni las variables controladas, el entorno mundial se vuelve gelatinoso, por no decirlo menos. Y esto propició que las respuestas de los países fueran muy diversas. Todo mundo tomó medidas en mayor o menor escala, empezando por los bancos centrales que emitieron, la gran mayoría de los países emitieron deuda o echaron a andar la máquina del efectivo para dar apoyos y evidentemente esto se va a estar reflejando en los próximos años. A eso habrá que sumarle las cuestiones políticas que ya se están presentando, que ya vemos nosotros en términos de qué piensa hacer Rusia o qué quiere hacer China contra o de la mano de Estados Unidos, todo lo que es la parte tecnológica, que además del control que se busca en este sentido con el 5G y todas las cuestiones de Internet, pues la propia evolución de la digitalización, de la información de las personas, etcétera. Entonces estamos en un entorno mundial que va a estar así durante varios años, porque aun cuando la pandemia, supongamos ya quedara resuelta, por decir algo, en diciembre, cosa que está lejos de suceder, todavía está en muchos países, pero suponiendo que fuera así, pues los países van a tener que arreglar lo que desarreglaron durante la pandemia, sus balances, y esto va a llevar años, y no estamos sincronizados. Entonces esperaríamos que el entorno mundial va a seguir bastante gelatinoso. Nuestro entorno nacional, pues no me gustaría aquí dar opiniones ni especular sobre cómo van las cosas, dar datos o cifras, pero una cuestión que es relevante y que tenemos que tomar nota es que algunas medidas o al menos algunas políticas no están alineadas con nuestros principales socios económicos. Por lo tanto, nuestro entorno no se parece o va a discrepar del entorno mundial. Aunque hay que reconocer que nuestra economía pues está muy apegada a lo que sucede con el Tratado de Libre Comercio y cabría esperar que va a seguir esa senda, pero vemos que hay muchos obstáculos como para poder determinar que va a ser así para todo mundo. Los sectores que componen nuestra economía pues se van a mover o se están moviendo de diferente manera y algo que está sucediendo es que las empresas dentro de cada sector también están teniendo comportamientos diferentes. Entonces, el punto que yo destacaría en esta lámina es que estas bolitas o estas pelotitas que vemos también alineadas, la verdad de las cosas es que hoy no están alineadas. Inclusive hay empresas que se comportan de una manera diferente a su sector, algunas para bien, otras para mal, y vamos a ver que esto no está alineado. Y en los próximos años vamos a tener que estar haciendo correcciones en ese sentido y debemos de cuidarnos de un fenómeno que está sucediendo, que es la generalización, que es lo que está sucediendo que inclusive dentro de la pandemia pensamos que a X sector le va bien y a X sector le va mal, y no necesariamente es así. Dentro de los sectores hay ganadores, hay perdedores, hay quien tiene oportunidades,
hay quien tiene debilidades, hay quien tiene otras fuerzas, y tenemos que tener cuidado con generalizar. Inclusive la banca, de repente, o como reacción, pues es una empresa más, y puede cometer ese tipo de errores de generalizar. Este es el clásico cuadro, ¿no? De una empresa, el famoso FODA, ¿no? Las oportunidades, las amenazas, las fuerzas y las debilidades que tiene una empresa, que si este cuadro correspondiera a un sector, pues antes de la pandemia veríamos que la empresa, que sería el cuadrito que aparece ahí, el rectángulo en medio, pues en términos generales está alineado. Vivimos muchos años de bonanza económica, y tendíamos a pensar que lo que le sucediera al sector se iba a reflejar en la empresa. Y pues esto, como decía en la lámina anterior, ya no va a ser así. Los rectángulos ni van a ser rectángulos, ni van a ser tan parejos, y las oportunidades, amenazas, fuerzas y debilidades van a cambiar por empresa. Y este es otro de los puntos en los que queremos hacer énfasis. Cada empresa debe de tener su propia personalidad. En este momento, si ustedes se acercan a diferentes bancos, se van a encontrar con opiniones respecto de si le entran o no le entran a algún sector, si los que dependen de Pemex y los que no, y todo esto se va a estar moviendo mucho. Entonces, cada empresario debe de estar bien consciente de que tiene que darle una personalidad a su empresa y asegurarse de que sus banqueros y de que sus interlocutores conozcan bien cuál es su posición, cuál es su FODA. No permitamos que otros den por sentado como estamos nosotros. Si un banco viera una empresa, yo les diría para aquellos que no son muy financieros, dentro de lo que son el FODA de la empresa, y finalmente cómo está una empresa, básicamente un estudio de crédito va a pasar a lo largo, se ven muchas cosas en el estudio, se ven muchas variables económicas, se ven muchas variables financieras, se ven rotaciones, etcétera, pero diríamos que estos 4 puntos son los que están un poquito en el ojo del huracán, de alguna manera, para ser simplistas, que son las ventas, la utilidad que procede de haber vendido, la liquidez, que este es un punto fundamental en esta época, el que está líquido lo puede hacer muy bien, y finalmente el capital. ¿Qué tantos recursos propios generados por los accionistas y por empresa la están apoyando? Tengan mucho en cuenta estos 4 puntos, porque les pueden servir, son muy simples, y les pueden determinar algo de cómo está su empresa de una manera muy, muy, muy simple. Ahora, tocando estos puntos, el más relevante son las ventas. ¿Por qué? Porque en cualquier crisis y en cualquier circunstancia, en cualquier época, sea buena, sea mala, sea regular, lo primero en lo que se fija cualquier entidad para prestar es en que exista capacidad de generar ingresos. Lo que pasó, ya pasó. Sea bueno, sea malo, de aquí en adelante, y este es el punto más relevante, ustedes tienen que determinar cuál va a ser la capacidad que tiene la empresa de generar ventas. Y evidentemente, a partir de ellas, de generar ingresos, de generar un flujo, ¿sí? Aquellos que están preocupados porque su situación crediticia está premiada, porque sienten encima el banco, porque sienten encima, inclusive en lo personal, las tarjetas, deudas, etcétera, el punto clave son los ingresos, son las generaciones de ventas, y verlo hacia el futuro, ¿sí? Un banco aprecia aquellas empresas que tienen capacidad de generar ingresos. Si existe esta capacidad de generar ingresos, hay solución para cualquier problema. Cuando no existe esta capacidad, es cuando cualquier banco, el otro lado, se va a preocupar mucho en cómo le hacemos para cobrarnos. Pero existiendo capacidad, existe tiempo para negociar, hay oportunidades de llegar a acuerdos, y hay un dicho que se suele decir en los proyectos de inversión o en los banqueros, y es el tema que si la empresa vende, está viva y tiene solución.
¿De qué dependen las ventas? De que existe una capacidad, de que revisemos qué tanto se está utilizando, evidentemente de la política de precios. Todo esto ya está cambiando, ya vemos que la inflación empieza a galopar, de nuestras estrategias comerciales, evidentemente de cómo se va a estar comportando el mercado. El mercado, como decían las primeras láminas, va a estar cambiando. Ahorita hay mercados que ya se habían resuelto, pero tienen crisis de suministro, como es toda la parte de chips, por ejemplo, en la industria automotriz, y el análisis particular de cada empresa. Tenemos que hacerle ver a nuestra contraparte, ya sea banco, ya sea proveedor, cuál es nuestra posición para poder generar más ventas. Ese es el punto más relevante en este momento. ¿Cómo podríamos generar ingresos en el futuro? De ahí que preparemos escenarios, ¿sí? Es clásico para preparar modelos, para hacer análisis, para platicar al respecto, pues considerar al menos 3 escenarios, uno optimista, uno conservador y uno pesimista. Es difícil en estas condiciones en las que vivimos hacer escenarios que realmente se vayan a cumplir, pero todas las empresas, todos los bancos tenemos que estar trabajando en esto y lo tenemos que estar haciendo lo más rápido posible y la mayor cantidad de veces. A veces en lapso de pocas semanas cambió completamente el panorama y tenemos que volver a preparar estos escenarios. Aquellas empresas que tengan la capacidad de establecer escenarios de venta, de estar revisando sus precios, los precios de lo que les cuesta vender, las oportunidades que brinda el mercado, cómo desarrollar nuevas capacidades o canales de venta y cómo estar construyendo estos modelos, pues van a detectar oportunidades y pues van a ser los que sobrevivan. Aquellas empresas que no estén modelando, que no estén construyendo escenarios hacia adelante, pues lo van a sufrir. Y esto también es importante porque a la hora de comunicarnos con los bancos, no debemos permitir que el banco suponga cómo le va a ir a nuestra empresa solamente porque alguien del área de análisis económico hizo algún análisis para el sector, que evidentemente debe de ser tomado en cuenta. Tenemos que ser capaces de mostrarle nuestros números y nuestros escenarios a los bancos y de justificarlos. Esto es muy importante para que la institución con la que ustedes van a platicar, con la que van a negociar finalmente las expectativas del crédito que ya tienen, si es que se va a renegociar, o del crédito que quieren pedir, o de una nueva operación, o quieren pedir crédito nuevo, o recursos frescos, pues tienen que lograr que el interlocutor de ustedes conozca las expectativas de la empresa desde el punto de vista de ustedes y no de algo que le hizo llegar un área en particular. En pocas palabras, evitar que nos generalicen, ¿sí? Y por otro lado, esto, cuando ustedes le presentan a un banco sus expectativas de ingresos, independientemente de qué tan reales sean, de entrada al banco le da muy buen sabor de boca. Ver que una empresa está preparando información y está viendo al futuro, aunque a veces el banco no lo pida. Es importante que aunque no nos lo pidan, nosotros preparemos escenarios y les hagamos ver por qué pensamos que nuestra empresa va a crecer. Eso le va a agradar mucho al banco. Otros temas que son muy relevantes, que van ligados con las ventas y que también tienen que ser expuestos es hacer un análisis, mostrar y decir aquellos activos que son productivos. ¿Qué parte de la empresa estamos utilizando adecuadamente? ¿Qué parte de nuestra empresa, maquinarias, equipos, espacios, recursos están improductivos? ¿Cómo los podemos volver productivos? Y va desde ponerlos a trabajar y crear nuevas líneas o servicios o aprovechar mejor el espacio o rentarlos a terceros o venderlos, si es que es necesario. Hacerlos productivos. También tenemos que ver si queremos vender, si es necesario hacer inversión. Parecería que en este tiempo de crisis esto no lo queremos hacer, pero evidentemente el que invierte en su empresa va a salir adelante. Y si se requiere hacer un gasto de inversión, eventualmente hay que pedir un crédito. Si la expectativa de ventas que presentamos es positiva, es realista, ¿por qué no? Hay bancos que están aprovechando oportunidades también para
otorgar créditos relacionados al CAPEX, al gasto de capital, lo que es la parte de inversión. Evidentemente cuidando todo lo que es el gasto de mantenimiento, la estructura de venta y los gastos de venta. Nos encontramos en un periodo en que todo está cambiando. Los nuevos canales de venta, el canal digital, bueno, se está desarrollando, pero implica cambios en la logística, implica una transformación digital dentro de la empresa para estar ad hoc, para estar al tiro, implica cercanía con el cliente, conocimiento de lo que quieren. Entonces, todos estos factores deben considerarse, al igual que las expectativas de venta son factores que están, todos estos dependen de nosotros, no dependen del sector, dependen de lo que nosotros definimos y de lo que nosotros en ese sentido abordamos. Dicho de otra manera, las ventas o las expectativas de venta se transforman en utilidades, y aquí quiero hablar de las utilidades antes de los gastos financieros, a partir de puras variables que están dentro del control de la empresa. Resuelta la parte de ventas, donde quizás la mayor afectación tenga que ver con el mercado y los precios, así como los competidores, todo lo demás pues tiene que ver con gestiones que hacemos hacia adentro con nuestros proveedores, cómo administramos, cómo manejamos a nuestra gente, que ese es otro cambio radical que se está dando. La parte del outsourcing, la parte de los sindicatos, la parte del gasto que tenemos que hacer ahora en salud, todo esto se está modificando. Evidentemente aquí aparecen sistemas, pero pues es todo un tema, tecnologías de la información, como decía hace rato, la transformación digital, etcétera, el gasto de rentas o amortizaciones de aquellos equipos o aquellos inmuebles que tengamos. Todas estas variables siguen siendo internas, dependen de nosotros y tienen que revisarse constantemente. Este ejercicio es importante poderlo delegar y poner responsables y cambiar nuestra manera de trabajar de como la teníamos pre-pandemia a tener equipos que puedan responsabilizarse y que puedan ayudarnos a hacer la planeación de cada una de estas cosas de manera periódica y a tomar medidas que tienen que ser diferenciadas. ¿Qué medidas? Pues bueno, muchos de ustedes son expertos. Ustedes, de hecho, son los expertos para este tipo de cuestiones. Aquí, tomando como ejemplo los restaurantes, los hoteles, pues en los restaurantes, pues va desde renegociar las rentas del local y buscar modelos diferenciados. Por ejemplo, te pago menos y te hago medio socio en la parte de las utilidades. Habrá quien se asocia con el local, ¿no? Inclusive, simplificar el menú, cambiar los horarios de servicio o modificarlos o escalarlos, compartir cocinas, ampliar la base de proveedores, que además también hay que cuidar aquí mucho las cadenas de valor, ajustar la mano de obra, evidentemente negociar con clientes y proveedores, optimizar inventarios, y bueno, todo esto va a permitir, entre otros, así como los proveedores, pues están los propios bancos. En los hoteles, pues al igual el tema de ajuste de rentas, si se trata de un operador o si se trata de una cadena que le rente el inmueble en tercero, toda la parte de proveedores, etcétera, estrategias de manejo de tarifa. El tema de las tarifas también va a ser algo que se va a quedar durante años dependiendo de la opción del hotel, ¿no? Y una vez que se baja una tarifa, bueno, volverla a subir cuesta mucho. Cómo se manejan los servicios del hotel, los temas de mantenimiento. Todas estas medidas se han tomado por muchos, se seguirán tomando, y todo esto pues va a pesar mucho, ¿no? Ustedes son los expertos y seguramente tenemos que aprender mucho de ustedes, y en ese sentido, bueno, pues aquí el CIF es un gran apoyo y tiene una gran experiencia en todas estas cuestiones operativas, particularmente para estos sectores. Si seguimos en ese sentido, en términos de que ya generamos ventas antes de pagar nuestro gasto financiero, pues tenemos aquí que la primera pregunta, ¿no?, que se va a hacer el banco es si nos alcanza al menos para servir la deuda. Servir la deuda o el servicio de deuda es poder pagar los intereses que tenemos. Esto incluye también el tema de los costos cambiarios, todos los gastos financieros, comisiones, etcétera, y
deberíamos considerar, más adelante se verá, lo que es el flujo también para amortizar lo que es la parte de capital. Pero de entrada, la primera pregunta es esta. Entonces, pretender resolverla hoy, pues aplica para lo que hoy debemos y para lo que hoy vendemos, pero tenemos que ver hacia el futuro, y así como vamos a proyectar las ventas, deberíamos de ver cuál es nuestra posición actual de pasivos para saber a cuál queremos llegar, porque de ahí pues vamos a tener impacto en las utilidades. El que negociemos una nueva situación de nuestros pasivos, de nuestra deuda, pues modifica nuestro estado de resultados y juega a favor para nosotros y a favor, evidentemente, para los bancos. Y es aquí donde entra el análisis de oportunidades y un poco el huevo la gallina, ¿no? Es la deuda que la tenemos muy pesada o nos faltó vender. Entonces, y evidentemente toda la gestión interna. Es aquí donde ya se empieza a complicar un poquito más el asunto, pero no debemos de olvidar que las ventas son las que dan origen a todo. Nuestra gestión interna nos lleva a las utilidades antes de los gastos financieros, y a partir de aquí tenemos que empezar a construir modelos. Y la construcción de modelos sí ya requiere de temas bastante más especializados, como son cómo negociamos los plazos con proveedores, con clientes, las expectativas de ganancia de los accionistas, los impuestos, cómo los escenarios que dijimos que tenemos para vender, cómo se transforman en los números internos de la empresa, y particularmente el tema de los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo y los modelos es traducir toda la gestión que hicimos frente al mercado, ¿sí?, en dinero, ¿sí? En el día a día lo sabemos hacer a toro pasado. Muchas empresas lo saben hacer. Las empresas más pequeñas sufren. Las empresas más grandes tienen áreas especializadas que constantemente están haciendo esto. Pero esta es una cuestión realmente relevante, porque si no lo hacemos nosotros, el banco lo va a hacer por nosotros con las premisas que ellos consideran. Entonces es muy importante que a nuestros escenarios de venta podamos traducirlos nosotros en convertirlos en escenarios de flujo de efectivo, y para ello necesitamos construir modelos que tengan premisas claras y precisas, que establezcan, entre otras cosas, cómo trabajamos con la cadena, nuestras relaciones, nuestros plazos de clientes, proveedores de inventarios, etcétera, y donde empecemos a jugar con las condiciones actuales de los pasivos que tenemos, de las deudas que contrajimos, pues para darnos cuenta de hacia dónde tenemos que ir y cómo debemos negociar, o bien determinar si nos falta flujo, si necesitamos dinero, y entenderlo. Y un punto que es muy relevante es que antes todas estas cuestiones de los modelos nos afectaban fundamentalmente a la empresa, pero en esta crisis tenemos que hacer una validación constante con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Lo que está sucediendo, y ustedes lo han visto, por ejemplo, en los puertos en China, pues si se detiene un puerto, pues el resto de la cadena sufre. Entonces, no demos por sentado que un proveedor que sobrevivió o que un cliente que sobrevivió, pues van a seguir adelante. Tenemos que estar muy cerca de ellos, y ellos afectan nuestros modelos. Entonces, tenemos que ver que nuestros modelos tengan premisas y consideraciones que empaten contra las que tienen por lo menos clientes y proveedores, por no decir los clientes de los clientes y los proveedores de los proveedores. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Estos escenarios de venta, en pocas palabras, se traducen en modelos, ¿sí?, en corridas financieras, en ejercicios, que a su vez reflejan los flujos que se tienen y las capacidades para pagar y para negociar. Y a partir de aquí ya se pueden elaborar propuestas particulares en términos de una reestructura, de pedir un crédito nuevo, de pedir o arrendar algún bien. Si es necesario, hay otras alternativas como capital, acudir a fondos especializados y, ¿por qué no?, fusionarnos o adquirir otra empresa. Y tristemente habrá casos donde pues ser adquiridos, pero pues hay que hacer también los flujos para negociar las mejores condiciones. Y considerar que en medio de toda esta jugada
pues hay un tema de garantías que ya se otorgaron o que se van a otorgar. Si se va a negociar alguna quita o un empresario quiere negociar que le perdone alguna deuda, pues tiene que estar esto muy bien justificado y puede haber bancos que acepten cuando la condición es ganar, ganar, cuando reducir algo implique la supervivencia de la empresa. Es muy difícil gestionar una quita si no existe certeza de que se va a vender hacia adelante y la empresa va a sobrevivir. Por eso, la parte de las ventas son tan relevantes. Si un banco ve que las ventas tienen futuros, que la empresa tiene futuro en el mercado y que existe la capacidad, y nosotros como empresarios somos capaces de demostrarlo, pues va a existir apertura para hacer muchas cosas. Y finalmente todo lo que negociamos, pues bueno, tiene impactos legales y tiene impactos fiscales que debemos considerar. Aquí en esta lámina presentamos muy rápidamente el tema de que existe un cierto flujo que seguimos, una metodología que se sigue en los bancos de manera general. No voy a entrar en detalles sobre lo que es esa metodología, pero digamos que a grosso modo, así como nosotros hacemos un diagnóstico de la empresa, pues lo hace el banco por nosotros y analiza las prácticas comerciales, cómo está la empresa, cómo se mueve, revisa cómo gestiona, si lo hace bien, si lo hace mal, y esto lo hace comparando las cifras que nosotros le damos contra la información que tiene de otras empresas en el propio banco, contra la información que preparan las áreas de respecto de los sectores económicos, lo que platicábamos. Y este es el punto donde nosotros tenemos que mostrar que para efectos de las ventas y para efectos de la gestión, nosotros lo sabemos hacer muy bien y siendo muy transparentes y apuntando todas las ideas que tenemos desde cómo podemos desarrollar a la empresa, los puntos fuertes y los puntos débiles, le podemos abrir los ojos a nuestro banquero en términos de ver que existe una buena gestión de la empresa. Al final del día, prácticamente todos los interlocutores de ustedes están conscientes de que se vive una situación que nos afectó a todos. Lo que vale mucho es demostrar que se tiene capacidad para avanzar y para seguir adelante. A partir de eso, se fijan los flujos de efectivo, la capacidad que se tiene, y así como ustedes van a hacer una propuesta, el banco está analizando cuál es la estructura financiera que considera conveniente para la empresa. Y a partir de ahí, pues se establece una negociación. Deben tener en cuenta, además, que existen diferentes opciones. Hay muchos jugadores nuevos en el mercado. Además de los bancos, pues bueno, hay fondos, hay empresas que están dispuestas a invertir capital. Hay ciertos fondeadores o SOFOMES o SOFIPOS que son empresas reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y que están dispuestas a entrarle a ciertos sectores. Por ejemplo, en las pymes llama la atención que muchas pymes se financian con tarjeta de crédito y existen intermediarios que prestan a tasas que no son tan bajas como las de los bancos, pero que ciertamente son más baratas las de una tarjeta de crédito y que no son conocidos. Entonces hay que considerarlos, hay que buscar conocerlos y buscar alternativas, todo tipo de alternativas. Habrá negocios que están atorados, que tienen problemas con su buró de crédito, y hay quien está dispuesto a entrarle también a esos riesgos. Entonces, aquellos de ustedes que consideran que tienen un pecado por ahí un poquito grande, pero que tienen posibilidades de venta, pues también hay salida. O sea, hay manera de encontrar alternativas. En ese sentido, pues el tiempo es lo más importante en este momento. Si nosotros tenemos escenarios de venta relativamente claros o revisados periódicamente, tenemos que movernos muy rápido para poder presentar esas propuestas cuanto antes y tener además una estrategia de comunicación con todos los interlocutores. Y si no los conocemos o no o no tenemos un acceso sencillo a ellos o a quienes pensamos que pueden decidir, pues buscarnos a alguien que nos acerque a ellos. Es un problema en las crisis en general
la falta de comunicación que se establece a veces entre las empresas y sus acreedores, particularmente con los bancos. Si ustedes esperan a que el banco los busque, va a haber un problema, porque la actitud del banco va a ser más cerrada o más hermética o más, no me gusta decir agresiva, ¿no? Porque hay que entender que los bancos lo que ellos quieren es poder tener una cartera sana, porque finalmente le tienen que responder a los depositantes. Pero una causa muy importante que genera tranquilidad es la cercanía que tenga la empresa hacia el banco. En ese sentido, estar cerca y hacerlo rápido, aquí el timing es muy relevante. A un banquero no es que no le importe, pero se siente mucho más tranquilo si la propia empresa le está avisando cuál es su situación. Si constantemente están en contacto, inclusive si tienen alguna bronca de pago o sienten que se van a atorar con el crédito, pues el hecho de estarlo comunicando es la primera buena señal que va a entender el banco. Así como si alguien no responde o se hace el sueco, como diríamos vulgarmente, pues es la primera señal para el otro lado de que tiene que apretar las tuercas. Tener una buena comunicación en ese sentido es muy importante. Y también considerarlo en el día a día, porque toda esta crisis ha provocado que estemos revisando constantemente todas las variables. Tener mucho cuidado con las fechas clave del primer impago. El primer impago a quien sea, clientes, proveedores, bancos, etcétera. No lo demos por sentado, porque aunque muchos ya tuvieron impagos, pues tuvieron negociaciones. Y eso se entiende. Hay muchas entidades que estuvieron reestructurando a sus clientes, digamos coloquialmente pateando el bote, llevando la deuda a más plazo y que entendían que se dejara de hacer un pago, etcétera, ¿no? Igual pasó con algún cliente o con un proveedor y evidentemente hubo impactos en contratos. Pero conforme el tiempo va avanzando, pues un nuevo impago empieza a generar desconfianza. Un atraso en un contrato va generando desconfianza. Y como todos estamos en una circunstancia especial, pues evidentemente la paciencia se empieza a agotar. Entonces aquí es muy importante la comunicación, de nuevo, la cercanía. Si algo no se va a poder, es bueno avisarlo y darle la oportunidad a la otra parte de prepararse. No pensemos que por avisarles o por tomar medidas, ellos se van a venir contra nosotros, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y un punto que es muy, muy importante, sobre todo en la parte bancaria, es entender cuál es el nivel de decisión. Finalmente, ¿dónde se está decidiendo el crédito que tenemos y que queremos resolver? ¿O quién nos va a resolver la deuda? ¿O quién nos puede otorgar el crédito? Esto es muy importante porque el otro lado, pues también está entretenido. En el otro lado, los ejecutivos de cuenta que atienden a las empresas, pues tienen un extra de chamba, vamos a llamarlo así, porque están enfrentando una situación diferente para cada empresa y no necesariamente tienen los tiempos, no funcionan como antes de la pandemia. De entrada, pues también están encerrados en sus casas o van a ir un rato a la empresa, no tienen todas las áreas a mano, el flujo de trabajo cambió. Entonces, si ponemos nuestro asunto en manos de quien solía llevarlo nada más, pues a lo mejor el asunto se detiene. A veces necesitan un empujoncito y el facilitarle la información y facilitarle la comunicación nos ayuda mucho. Y si podemos acceder a las gentes que van a decidir, pues eso es mucho mejor. Y si no sabemos, pues busquemos a alguien que nos ayude a abrir esas relaciones. Finalmente, en todo el momento, tenemos que mostrar en cualquier punto de las negociaciones que tengamos la actitud de ganar-ganar. Va a haber puntos críticos, evidentemente, va a haber puntos de choque entre los dos lados, siempre los ha habido, ¿sí? Lo que pasa es que en tiempos de bonanza no nos damos cuenta, los dábamos por sentado. Esos puntos críticos son los que van a chocar ahora y al resolverlos finalmente vamos a llegar a ciertos términos y condiciones. Todos queremos lo mejor, pero partiendo de esa premisa que todos queremos lo mejor, la actitud de ganar-ganar es la que nos va a abrir más puertas. Y tener en consideración 3 aspectos
relevantes. Primero, cuidar el valor de la cadena. Lo que nosotros negociemos de cara a un banco o a un proveedor o un cliente va a afectar a los demás. Y lo que ellos están haciendo también. Esta crisis es diferente. Tenemos que resolver el problema. Hay empresas que financieramente están muy fuertes y muy sólidas, pero que deberían estar pensando en cómo pueden apoyar financieramente a su cadena de valor. No necesariamente sus clientes que le pagan tienen todos los apoyos financieros que requieren. Y hay que ir pensando en eso y hay que ir estructurando ventajas para ellos. Muchos de ellos no tomaron medidas para ayudar a sus clientes y pues van a perder clientes, van a vender menos. Hay que aprovechar esta circunstancia también para construir nuevas relaciones. Conocer más bancos, conocer más opciones es bueno, conocer también evidentemente más proveedores y clientes. Y hay que construir nuevas relaciones, aunque no necesariamente operen, nos vamos a dar cuenta que ahí hay un mundo de oportunidades también y que lejos de que la circunstancia que vivimos rompa cadenas o rompa la comunicación, pues más bien que nos sirva para reconocer las cosas que podemos hacer juntos con los demás y que establezcamos relaciones de largo plazo, relaciones confiables, porque esto va a durar varios años. Estas circunstancias vienen para varios años. En dos láminas que siguen, les resumo muy rápidamente cómo ve un banco al final de cuentas las cosas, así como la ve una empresa que cotiza en bolsa, pero que la puede ver una empresa de cualquier tamaño y es un análisis 360 grados de lo que es la empresa, empezando por su estrategia corporativa, por cómo están los pasivos y el capital, los activos del negocio, la parte que decíamos, los ingresos, el flujo y la rentabilidad, los temas legales y fiscales y el gobierno corporativo. Dependiendo del tamaño de la empresa, esto se desarrolla más o se desarrolla menos. El más relevante, pues, es empezar por la capacidad de generación de negocio, por las ventas. Y una vez que se sigue la metodología que mostré en láminas anteriores y que el banco ve, hace un análisis más o menos redondo de todo lo que es el negocio de la empresa, pues hay aquí un va y viene, la pelotita va y viene como el ping-pong, se presentan y aquí lo importante es tomar la iniciativa, hacer nosotros el diagnóstico de nuestra empresa y llevárselo al banco, para que el banco nos vea y nos haga un diagnóstico con nuestros ojos, a partir de nuestra visión que pueda contrastarlo y no que nos impongan la visión que hizo un analista de otra empresa y que piensa que funciona para todas o para un sector. ¿Sí? De ahí llevar la propuesta de lo que nosotros hicimos, de las sensibilidades de nuestros modelos, aquello que nos aprobaron los accionistas y comunicarlo. Si nosotros tenemos la transparencia y tenemos la flexibilidad y presentamos alternativas, pues las presentamos para que sean aprobadas a quien se tenga que hacer. Es la última etapa, es la tercera etapa, y poderlas ejecutar. Entre la etapa 3 y la 2, pues es ahí donde viene el juego de ping-pong. Ya me presentaste tus propuestas, yo las reviso, corrígete esto, dame estas garantías. Mejor no, porque me cambias expectativa, requiero esa garantía para una expansión que voy a hacer más adelante. Si tus ventas funcionaron, pues entonces lo reconsidero. Va a ser un juego y habrá que regresar varias veces. Por eso el tener todo en orden, hacerlo nosotros antes, tener los modelos, ser nosotros los que llevamos la iniciativa y presentarlo, nos va a ayudar, porque reducimos sustancialmente estos tiempos, que en estos momentos, pues para la banca son complicados, se están tardando porque tienen muchos casos que resolver de muchas empresas y en circunstancias de trabajo, como ya apuntaba, menos convenientes. Todo lo que nosotros podamos hacer para reducir los tiempos va a ser determinante. Finalmente, así a manera de conclusiones, aprecio mucho toda la paciencia que me han tenido en escuchar estos puntos. Diríamos lo siguiente: tenemos que mostrar nosotros las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene nuestra propia empresa versus la visión global del sector o mercado. O sea, no permitir que nos etiquete. Inclusive si nuestro negocio va muy bien, no permitir que piensen que está en el promedio.
o si nuestro negocio realmente está muy mal y le fue peor que a la mayoría, y poner nuestra versión de que puede salir adelante y justificarlo, desde luego, pero no permitir que un tercero lo haga por nosotros. De ahí que la capacidad de generar ventas futuras sea la piedra angular. Si nosotros podemos demostrar que nuestro negocio puede generar ventas en un futuro, vamos a poder ir negociando y armando todo lo demás. Esa es la clave de toda negociación. Los escenarios de venta nos van a llevar a construir los modelos y proyecciones, como habíamos platicado, y de ahí crear propuestas. Si nosotros nos adelantamos y nos comunicamos, como viene en el último punto, pues además vamos a construir muy buenas relaciones, y en ese sentido es como vamos a poder lograr que los bancos actúen a nuestro favor y nos ayuden a resolver nuestro problema, nos ayuden en que obtengamos un nuevo crédito si es necesario, nos simplifiquen las condiciones, y si no fuera el caso, pues llegar a lo que sea lo menos doloroso o lo más favorable para todos en el peor escenario. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que nuestro escenario actual y durante varios años, las empresas van a tener que estar sobreviviendo. Hay que entender que si hay una crisis monetaria en algún país porque en Europa alguien emitió demasiada deuda y tiene un problema, se van a mover los tipos de cambio y otra vez va a rebotar esto. Aunque hayamos arreglado nuestras broncas, por decirlo así, con los bancos o nos hayan dado crédito, pues hay que seguir previendo los flujos en el corto y en el mediano plazo de manera permanente. O sea, no dejarlo a cuando vamos a ir al banco. Si ya tuvimos que modelar para platicar y para gestionar el problema o la operación que queremos hacer hoy, sigamos modelando. Aunque no tengamos una nueva operación o no tengamos nada que negociar, hagamos eso un hábito. Veamos cómo impacta en toda la cadena de suministro de manera permanente, y lo que va a suceder es que vamos a poder profundizar en las diferentes alternativas de manera más rápida. Seguramente vamos a encontrar nuevas opciones, vamos a ver que además de la deuda existen otras opciones, y ¿por qué no siempre estar en posibilidades de escoger? Y a partir de ahí, aprovechar oportunidades y poder tomar decisiones rápidamente. Hablando del timing, al final del día, pues esto es lo más importante. Aquí les pongo, bueno, aquí aparece en la pantalla el contacto de nosotros, pero yo quisiera aquí en este sentido ya, no sé si está por ahí Marcelo Guajardo, que es uno de los socios de la firma, si nos quisiera compartir algunas palabras en el sentido de lo que acabo de expresar, y pues evidentemente agradecerles y contestar las preguntas y dudas que nos quieran hacer, las que Aquí podamos ando, resolver aquí mismo. Adelante, Marcelo, gracias. Sí, aquí ando, Alberto. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. La verdad es que no quisiera ser reiterativo, yo creo que ha sido bastante completa la plática, y había yo hecho algunos apuntes en donde quería yo hacer comentarios, pero luego pues Alberto con las conclusiones creo que cubrió bastante, y creo que lo mejor sería dejarlo a las preguntas, ¿no? Si alguien tuviera inquietudes, ¿no? Yo puntualizaría un poco nada más en la gráfica de la lámina 19, que es el análisis 360 grados. Creo que ahí hay mucho que se puede trabajar, mucha información, y creo que la pueden hacer pues, con alguien que les ayude y que conozca un poco más el detalle, o lo pueden hacer a lo mejor ustedes mismos trabajando con sus empleados, con sus directivos, o a lo mejor hasta con el mismo consejo. Creo que ahí está la clave, ¿no? Empiezas por el tema del gobierno corporativo y vas siguiendo de alguna forma con toda la parte de la estrategia que se va a ir hilando a través del análisis y los que ya estuvimos hablando, ¿no? El tema pues de FODA, pero también pues algunos puntos de equilibrio, algunas cuestiones, como dice Alberto, de utilidades,
cuidar los márgenes, mejorar los márgenes en lo posible, analizar las diferentes, pues no sé, líneas que tenemos, ¿no? Desde el punto de vista, me refiero, que si hay desayuno, comida, cena, los comensales, si nos conviene mantener el mismo esquema o hay que eficientar de alguna forma, si ya pudimos renegociar la renta con diferentes esquemas que puede haber, que creo que son muy importantes. Si queremos crecer, pues cómo está nuestro capital o si está realmente, si aguanta realmente el negocio o la oportunidad, pues tomar más crédito y irse con una visión de más largo plazo, pero tomar crédito para efecto de poder aprovechar algunas oportunidades. O sea, en general, para no irme en todos los puntos, pero creo que ahí está mucho de la esencia de lo que platicó Alberto hoy, y creo que pues sí debería todo hoy por hoy, con los problemas que hay y aprovechando oportunidades que pues, se pudieran presentar o reduciendo, digamos, las debilidades que pudiera tener nuestro negocio, creo que les daría una muy, muy buena ubicación de dónde están parados y hacia dónde pueden ir. Y también creo que esa cercanía con la institución financiera, si es que estuviéramos hablando de una necesidad de crédito adicional o de reestructura, es importante. Si fuera el tema de reestructura, pues es que también los bancos tienen una serie de reglas que son bastante rígidas. Entonces, si nosotros nos acercamos al banco, le decimos una situación, estoy previendo esto, estoy tomando todas estas acciones para poderme eficientar y mejorar mi margen, mis ventas, etcétera. Mi punto de equilibrio pues, me pegó en el pleno de la pandemia, pero estoy saliendo, ya estoy arriba. No sé, una serie de acciones que ustedes hayan hecho y que sean vendibles, que le ayuden al banco a darles un poco más de plazo para efecto de que ustedes puedan de alguna manera ir enderezando el negocio nuevamente. Y si fuera por ir por aprovechar oportunidades, es igual. Hay que decir, oye, yo me diferencio del sector por todo esto y quiero aprovechar esta oportunidad que se me está presentando, ¿no? Y ver y decirlo por qué y cómo es que lo han toreado la situación, cómo la han sacado adelante, para efecto de poder vender, digamos, el camello, como decimos, ¿no? Entonces, pues esos serían mis comentarios. Mucho gusto y yo también estoy a sus órdenes. Encantado. Yo creo que, pues no sé si abrimos a alguna pregunta, si es que hubiera alguna inquietud. Pues sí, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Por favor, si alguno de las personas que nos acompañan esta tarde, si tuviera alguna inquietud, alguna duda, por favor. Creo que en general es un tema que todo el mundo vive en el día a día, Rafael. Entonces, pues no siempre es pues fácil, ¿no? Me refiero, el tema implica a veces inclusive manejar algunas inquietudes o temas confidenciales, ¿no? Sí, sí. Yo quiero agradecerles a Alberto y a ti, Marcelo, porque es de una manera muy, muy esquemática, muy simple, nos han expuesto cómo nos ven los bancos, los diferentes tamices por los cuales cuando solicitamos un crédito para capital de trabajo, para adquisición de equipo, para algún arrendamiento financiero o para la adquisición de un inmueble, todos los diferentes criterios de una manera muy, muy integral y muy simple y muy clara fue expuesta hoy.
Creo que eso ha sido extraordinario. Por supuesto, la parte de las ventas, el potencial de las ventas, pues de ahí parte todo, como bien lo expuso Alberto. Y yo creo que una de las situaciones más delicadas que las empresas en general estamos viviendo ahorita es que nuestra capacidad generadora de ingresos está severamente afectada. Entonces, muchas veces el día a día nos tiene tan preocupados que si el banco nos ha dado un poquito de aire para patear el bote hacia adelante, eh, pues lo tomamos, pero estamos tan metidos en el día a día que perdemos de vista que podríamos tener la posibilidad de conseguir mejores condiciones para enfrentar y dar el servicio a nuestra deuda. O bien, como también lo bien apuntabas, Marcelo, pues algunas empresas estaban bastante bien protegidas con sus reservas y tienen la liquidez y hoy en estos tiempos, pues como dicen los americanos, cash is king. Entonces, pues quien tiene la liquidez puede hacer maravillas y aprovechar muchísimas oportunidades y también apoyándose en la banca, ¿no? Y, Entonces, creo y, yo que el haberles escuchado hoy, estoy seguro que ha sembrado esa semilla de esa inquietud, como bien lo apuntas, Marcelo, son temas no fáciles de expresar, externar. de externar, pero pues yo los invito a nuestro auditorio a que pues se acerquen a Alberto y a Marcelo. Delta Advisors está para apoyarles. En lo personal, por mi cercanía con el sector hotelero y restaurantero, pues he sabido de muchos grupos que han estado pasando momentos muy difíciles y de otros también que han estado aprovechando estas oportunidades. Así que no sé si haya alguien que quisiera externar alguna duda o de qué manera poderse contactar con Delta Advisors, por favor. Aprovechemos y si no, bueno, pues nosotros Yo, les haremos llegar esta presentación con todos los datos de contacto de la firma. yo Sí, quisiera nada más complementar, perdón, Alberto, rápido. Todo esto de análisis y demás sirve también si andan buscando, por decir algo, un inversionista, alguien que va a hacer un due diligence de la empresa, pues se va a meter en todo esto que nosotros estamos exponiendo y creo que es bueno que lo tengan preparado, lo tengan analizado, lo tengan pues trabajado, ¿no? Hay que trabajar las oportunidades y también las debilidades y las amenazas, y a lo mejor hasta ponderarlas y definir, hoy estas son las más riesgosas y atacarlas con prioridad, etcétera, ¿no? O sea, sí, sirve no nomás para ir con el banco a reestructurar sí, o a pedir un crédito adicional, sirve para buscar capital, definitivamente, o para Sí, analizar un nuevo negocio. así es. Tenemos una pregunta que nos hace Rafael Fernández. Dice, ¿qué tiene más peso para la institución financiera? ¿La generación de recursos de la empresa o la garantía que ofrece? eh, perdón, Marcelo, si me permites, aquí le contesto a Sí. Rafael Fernández, gracias por la pregunta. Yo creo que van de la mano, dependen de las circunstancias. Lo más importante debe ser la generación de recursos. Un crédito o una operación crediticia, normalmente el banco debería darlo porque el proyecto vale, porque la empresa puede generar flujo y si así es, pues el crédito podría darse. Las garantías debieran considerarse para cubrir otro tipo de riesgos que no son riesgos de mercado, riesgos de tasas de interés, etcétera, lo que no está en manos de la empresa y sirve para mitigar. Sucede que ahora en las crisis nos vamos a topar con, con, con muchos cambios de visiones porque frente a cierto miedo, como decíamos, a un sector porque se generaliza, pues quieren tomar garantías, ¿no? Para estar cubiertos porque piensan que no va a haber. Entonces, parecía que a ratos algunos bancos o algunas instituciones juegan a ser Nacional Monte de Piedad, ¿no? Entonces, si la garantía es buena, perdón la comparación, pues a lo mejor te dan el crédito y si no, no. Normalmente deben de ir acompañados. Un buen análisis de crédito
y una garantía razonable van de la mano. Tampoco se tiene que tener miedo de dar garantías. Si uno cree que su proyecto es válido y es fuerte y que va a salir adelante, pues el dar garantías refleja la confianza que uno tiene en el proceso. Lo que yo diría es que lo más importante es la generación de flujos. Y segundo, si se tienen varias garantías o la capacidad de darlas, saberlas usar. Normalmente hay que utilizarla cuando uno quiere expandir o quiere crecer el negocio. También quería apuntar por ahí, Rafa, aprovechando aquí el viaje, primero el que hablamos muy rápido de los modelos y de todo este tema, pero en el día a día que tú dices que se va el tiempo y que así es, yo diría que de entrada algo que ustedes hacen muy bien es buscar el asesor que nos puede decir cómo mejorar ese día a día, cómo operamos ya mejor, cómo nos hacemos más eficientes, cómo aprovechamos aquel espacio del restaurante o del hotel o aquel piso que no estamos utilizando, ¿sí? Y a veces nos cuesta, pero más cabezas y buscar especialistas es muy importante y es donde se encuentran las oportunidades. Entonces, a quienes nos escuchan, pues yo les sugeriría también empezar por ahí, porque eso les va a llevar a generar más ventas. Y aprovecho para agradecer en lo personal y a nombre de mis compañeros la invitación que nos hicieron, Rafa. Muchas gracias. Al contrario, nos sentimos honrados que nos ayuden a contribuir para que nuestros amigos hoteleros, restauranteros y de la industria de la hospitalidad encuentren también caminos para salir adelante. Es la misión del CID, ayudar al empresario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y yo también de mi parte, pues muchísimas gracias, y creo que si tantito valor agregado que hayas dado esta plática, pues yo creo que ya valió la pena, así es que muchas gracias. Al contrario, gracias Marcelo. Y bueno, pues a nuestro auditorio agradecerles su acompañamiento esta tarde y reiterarles que van a recibir en sus correos electrónicos la presentación que acabamos de ver con todos los datos de contacto de Delta Advisors. Pues muchísimas gracias a todos, que tengan una buena noche. Gracias Alberto, gracias Marcelo y muchísimas gracias a todos ustedes.